Fernando, pues muchas gracias por haber asistido a esta visita. Nos da mucha alegría poder tenerte aquí, que nos cuentes tus experiencias, el paso de los años que llevas ya en la arquitectura, también en el interiorismo, y bueno, que se entorne una plática bastante amena bajo tu experiencia y bajo tus ojos. Muchísimas gracias por la invitación a CEMIX. Gracias a ustedes por esta entrevista. Con muchísimo gusto esperamos que esta sea una charla entre amigos de arquitectura y hablemos de todas las cosas interesantes que nos interesan. Así es. Sí, es. Lo principal que nos gustaría empezar a tocar es un poquito, tú estás ubicado en Puebla originalmente, estudiaste en la UAP Correcto. y posteriormente, ¿qué te hizo buscar un posgrado o querer algo diferente? Fíjate que fue muy curioso. Yo desde chico, a mí siempre me encantó el arte. En algún momento estaba indeciso si estudiar arquitectura o artes plásticas. Al final decidí que como arquitecto podía dar un poquito más de lo que traía dentro esa expresión artística y bueno, y complementarlo con la parte de las obras escultóricas o pictóricas y estudié arquitectura. Posteriormente me interesó mucho el tema de los interiores, del interiorismo y logré estudiar una maestría en el extranjero. Y bueno, comienza Cibrián Arquitectos en Puebla, ¿no? Esta firma de arquitectos que hacemos desde proyectos, construcción, interiores, curaduría de arte, y hacemos todo, llave en mano a los clientes. Y posteriormente, por la misma necesidad de que fuimos creciendo, abrimos oficinas en Zapopan y ahora en San Pedro Garza. Estamos aquí muy cerquita de ustedes. Ok, eso fue un crecimiento bastante rápido, me imagino, pero hay algo que me llama mucho la atención. Eh, Normalmente estudiamos una carrera cuando no tenemos como tanto criterio, tanto panorama, qué es lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? A veces yo digo, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, pero ¿es en qué? La arquitectura anteriormente pues la conocían como que éramos todólogos, ¿no? Mm. Si eres arquitecto, eres escritor, eres pensador, eres filósofo, eres eh, Psicólogo. psicólogo, todo, ¿no? Y eso mencionando, ¿por qué? Porque de repente te dicen, la arquitectura es parte de una carrera muy humana, muy de humanidades, pero también encuentras obras que dices, esto es de ingeniería, esto es de un artista plástico, esto es de un pintor, ¿no? Y esta parte de la formación que podemos ver en tus proyectos, tu especialidad o maestría es, ¿verdad? Sí, Es en Italia, así es, fue en Florencia. en Florencia. Y Florencia, pues es cuna de La arte, Cuna del cuna arte. del la Así arte. cuna es, del la arte. cuna del arte. Eh, ¿cómo parte ese interés? Digo, la arquitectura es una carrera que tiene demasiados ramos y posiblemente tu interés es, yo quiero ser un artista, yo quiero ser un arquitecto, un ingeniero, o cómo Fíjate que es está? muy curioso. Cada vez que tengo la oportunidad de platicar con estudiantes de arquitectura, siempre les digo que mi consejo es conocerse. No porque, por supuesto que como te conoces, sabes lo que te Claro. apasiona en la vida. Y la verdad que cuando encuentras tu pasión en la vida y la desarrollas y además te pagan por hacerlo, es maravilloso. Y puedes llegar mucho más allá que si haces las cosas solo por el simple hecho de trabajar y por desarrollarlo. En mi caso, la verdad es que desde muy joven a mí siempre me gustó la pintura, el arte, la escultura, todo ese tipo de cosas. Y como les decía, en algún momento dudé si estudiar artes plásticas, ¿no? Pero sentía que siendo arquitecto era más fácil brincar a una carrera de artes plásticas que siendo artista plástico brincar a hacer un proyecto arquitectónico, Arquitectónico. ¿no? Que era mucho más Exacto. complicado. Entonces, por eso decido estudiar arquitectura, siempre conociendo cuáles eran mis virtudes y vamos a decir que mis facilidades dentro de la arquitectura. ¿Por qué? Porque hay muchas ramas, como bien lo mencionas. Está el área de compras, está el área de administración, el área de supervisión de obra. Hay personas que tienen, claro, costos, ¿no? Hay personas que tienen mucho más carácter para desarrollar esa construcción, ese carácter rudo de obra, ¿no? Y hay quienes ya traen el talento nato de la creación, de la percepción de los espacios, del buen gusto. Y yo siempre les digo, bueno, muchos nacen y otros vamos talacheándole hasta que lo aprendemos, ¿no? Y Sí. creo que el conocerme, ¿no? Y el saber que me apasionaba el arte y todo ese tipo de área de humanidades, me hizo inclinarme mucho más al interiorismo, ¿no? Pero, por supuesto que lo que hacemos es proyectos integrales donde trabajamos no solo la arquitectura, sino que también la vestimos. Y eso es mucho más fácil para un cliente porque desde un principio ya tienes
muy claro qué tipo de sillón vas a poner, qué tipo de obra de arte, qué colores, qué paletas, qué todo. Entonces, creo que van muy de la mano, ¿no? Y hay ahora chavos que, por ejemplo, tienen muy metido todo el tema este tecnológico. Entonces les digo, bueno, si te encanta la tecnología, desarrollalo con la arquitectura. Claro. Y entonces te vas a apasionar y vas a dar todo y vas a destacar, ¿no? Que es lo más importante. Y yo creo que parte importante, creo que de la obra que ustedes hacen, porque al final del día es interiorismo, es arquitectura, pero viene en conjunto todo. Y me parece importante que estoy segura que lo haces, en donde conoces perfectamente a tu cliente. ¿Qué significa? Que haces un análisis perfecto de quién es, cómo vive, cuáles son sus hábitos, porque cuando tú entiendes la necesidad de este cliente, de esta persona a la que le vas a diseñar, a donde él va a habitar, ¿no? Este espacio donde la casa tiene que ser acogedora, que tiene que tener una vista bonita. El conjugar todo esto, tienes que conocerlo. Sí, fíjate que es muy curioso, pero a veces, como bien decíamos, lo hacemos de psicólogos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo es un cliente, a veces es una familia entera la que opina. Los esposos, los hijos, a veces el compadre que es arquitecto, el tío que es ingeniero. Entonces, tienes que tratar de darle gusto a todos y darte tu gusto como arquitecto. Así es. Entonces, a veces cuento esta anécdota porque es muy curioso. Yo tenía un cliente que tenía un estilo muy colonial, muy clásico, ¿no? Era un abogado que quería su casa, pues muy señorial. La esposa era extranjera y quería una casa mexicana rústica. Y yo, un arquitecto contemporáneo, moderno, bueno, yo decía, va a salir un Frankenstein. O sea, esto va a ser algo muy extraño. Entonces, darnos gusto a todos, que todos sientan que es su casa, porque al final la casa es de quien la va a vivir. Así es. Como arquitectos podemos hacer propuestas arquitectónicas, espaciales, por supuesto, escuchando, como bien dices, las necesidades, el gusto, pues las cosas más personales de la familia, ¿no? Porque a veces nos enteramos de las cosas más secretas, ¿no? De los gustos y aficiones de los clientes, pero eso nos lleva a hacer algo muy específico y muy a lo que el cliente necesita, ¿no? Y por supuesto, como les digo, dándonos gusto todos, ¿no? Sin dejar a nadie fuera. Sí, el tema del uso de los materiales. En varias de tus obras veo que hay interacción entre concreto, maderas. De repente salen ahí unas pinturas me imagino no sé si las hacen en el despacho, buscan artistas en colaboración. Hay una que me llamó mucho la atención que es un grupo de personas en Mm. una casa muy grande. Ese tipo de obras, ¿se hace la selección a través del cliente? ¿Se hace la selección a través de... Mira, nosotros hacemos, siempre decimos, trajes hechos a la medida, ¿no? Y tenemos la bendición y la fortuna de que los clientes confían en nosotros, confían en lo que les Sí. proponemos, no solo desde el tema arquitectónico y de interiorismo, sino hasta escoger sábanas, edredones, cubiertos. Y por supuesto viene ahí la curaduría de arte, ¿no? Algo que nos apasiona, por supuesto, que es el arte. Entonces nosotros les sugerimos a los clientes cuando son obras de arte de inversión, cuando son obras de arte decorativas, y no porque sean decorativas, no tienen que ser bonitas, ¿no? Entonces, yo siempre le he dicho a mis clientes, a ver, no compres arte porque está de moda, ¿no? Compra el arte que te dé una sensación, una emoción, que Exacto. tú veas el arte y digas, wow, me puedo sentar en esta silla a ver este cuadro y puedo estar 10 horas viéndolo, ¿no? O que tengan un significado, como bien decías, una familia, ¿no? Para las personas que es muy importante el tema este de la integración familiar. Entonces, el arte es muy variado, ¿no? Hay para todos los gustos, sabores, colores y presupuestos, pero sí tiene que ver mucho con la identificación de cada uno, ¿no? De las personas que van a estar ahí. Yo recuerdo, yo soy fan de Javier Marín y de muchos artistas mexicanos, y entonces las obras de Javier Marín me han acompañado durante casi toda mi carrera, desde que empecé hace 25 años a construir. Y lo curioso de todo esto es que yo les proponía hace 25 años las obras de Javier Marín a mis clientes y eran demasiado contemporáneas para esa época. Ujú. Entonces hicimos una casa era una casa muy grande y la entrada en el lobby estaba esta escultura monumental de Javier Marín de 6 metros de altura, una cabeza de una mujer. Y entonces mi cliente me decía, es que eso me va a espantar en la noche. O sea, cuando yo salga me va a dar como algo, ¿no? Yo decía, es que es una obra maravillosa, vela. Bueno, no lo van a creer, pero logramos convencer a los clientes que la pusieran y es hoy lo que más les gusta de su casa. Claro. Entonces, cómo también el gusto y la afición por el arte se puede adquirir, ¿no? Sí, claro. Sí, eso pasa mucho en la joyería, ¿no? A veces hay ciertas cadenas, anillos o pulseras que te dicen, mira, esto es lo de tendencia, esto es lo nuevo. Y mencionaste ahora casos de inversión.
dices, bueno, no inviertas en arte si nada más porque es lo de moda. Y Claro. a veces, pues puedes ver o algo de joyería o algo que sea ornamental, pero en caso de que ya sean ornamentos, ya hablando de más de 3 metros, pues es difícil decir, bueno, lo muevo de aquí atrás de la puerta, Lo cambio, lo escondo. cambio, extendemos, ¿no? Sí, A pintarlo, ¿no? sí, Si es una escultura, a lo mejor hemos visto estos temas de Jeff Koons, ¿no? Que por supuesto. son esculturas de alto brillo, pues no vas a llegar y vas a llegar con un aerosol, ¿no? No, y aparte la selección, creo que de los materiales, Fernando, esa es Claro. parte importante, ¿no? Los colores, ¿qué colores vas a determinar? El concepto general del proyecto, justo conociendo las necesidades del cliente. ¿Qué nos dirías tú referente a tu estilo? O sea, no, debes de marcarlo bajo ciertos, a lo mejor tu estilo es un muro de remate de cierto color, que ya lo tienes en Pantone, y ya sabemos que esos muros de remate que encontramos en tus proyectos es muy característico de ustedes, de ti. ¿Qué nos puedes contar en base a los diseños? Fíjate que nosotros lo que más podemos admirar es la naturaleza. Sí, Entonces, nosotros siempre hemos creído mucho en los materiales naturales. Por supuesto que hoy hay materiales que, que ya tienen cierta tecnología que nos ayudan a quitarnos del mantenimiento y todo, pero creo que nos ha caracterizado como sello de despacho de diseño y de arquitectura, pues el uso de estos materiales, ¿no? De madera, de piedras naturales, como bien lo decías. Pero yo siempre he dicho que cuando tú diseñas y crees en tu estilo, ese estilo se convierte en tu forma de diseñar siempre. O sea, sí, no es algo que tú buscas y dices, bueno, ahora ya voy a ser siempre repetitivo en este muro. Yo creo que son lenguajes que siempre se repiten porque ya son lenguajes que tú tienes como en el subconsciente y que los vas repitiendo en tus proyectos. Pueden ser proyectos totalmente diferentes, con necesidades diferentes, estilos, colores, etcétera, pero que ciertas características arquitectónicas hacen ver, ese puede ser de Cibrián porque tiene estos muros gigantes de piedra en la entrada, y, ok. eh, tiene más predominio de áreas abiertas, tiene mucho más cristal, tiene esta combinación de materiales que crean espacios cálidos, ¿no? Que aunque sea moderno, pues no es un espacio que pareciera que llegó el IMSS y que te embargaron todo, ¿no? O sea, son espacios que te invitan a sentarte, a estar cálido, estar en un espacio moderno y contemporáneo, pero que tienen ese toque de modernidad con los materiales que hoy tenemos. De ahí la importancia de estar siempre al día en los materiales, Así. ¿no? El conocer como los materiales que ustedes manejan tan interesantes, porque nos hacen la vida más fácil a nosotros como arquitectos, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 años cuando no existían las losas postensadas y no podemos ser volados tan grandes, que no existían cristales templados. Entonces, eso marcaba nuestra forma, nuestro sello arquitectónico, ¿no? Entonces, el estar siempre en vanguardia de los materiales de última tecnología en todos los ámbitos, el concreto, en el pegazulejo, en todo lo que necesitas, al final de la historia hace que tus proyectos se vean más vanguardistas Así. porque traes materiales más nuevos, ¿no? No, y que se acoplan a los nuevos sistemas constructivos. Correcto, Porque correcto. como tú lo mencionaste, los sistemas constructivos van evolucionando. Entonces, justo ustedes, ¿no? Que ven desde la parte de interiorismo, las telas, el acabado, el cómo voy a proteger una piedra, el que ahora los formatos, ¿no? De las piedras pues son muy grandes o hay ya materiales que en la vida hace 15 años nos pudiéramos haber imaginado el formato de 3 metros, Sí, sí. ¿no? Entonces, me parece importante que justo recalques el poder avanzar conforme a los materiales, conforme a las necesidades del cliente, los sistemas constructivos. Sí, es que desde que tú estás diseñando, desde que lo tienes en la mente creativa, vamos a decir, en tu parte cognitiva de creatividad, ahí le tienes que saber que ya existe un material que te va a permitir tener una fachada flotada. Sí, ¿No? Y que entonces puedes meter esa piedra y que puede ir en cierta altura y que lo puedes juntear con ese otro material y entonces va a dar este aspecto distinto. Pero si, ojo, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si tú no conoces esos materiales y no los puedes especificar, sinceramente creo que ahí es donde se te empieza a ver la edad, ¿no? Te empiezas a notar como esos despachos que se van quedando rezagados porque se quedan muy cuadrados en lo que ya conocen.
Se quedan muy rezagados en lo que ya manejan con la mano de obra que manejan, que también eso es muy importante, la capacitación del personal que va a ejecutar todo ese tipo de productos y de nuevas tecnologías que lo manejen al 100, ¿no? Sí, claro, y eso es fundamental en un diseño, porque no podemos permitir que nos limite algo. Hay muchos especialistas que de repente hacen un comentario que es, todo se puede dependiendo del presupuesto. Pero si, como bien lo dices, empezamos a tener una conceptualización correcta, llevamos a buen puerto todo el proyecto, la obra, pero si viene integrado, pues podemos optimizar recursos, podemos optimizar ese a lo mejor plus que podemos llegar a dar con un poco de arte, una escultura, una pintura. ¿Por qué no decimos me sobra presupuesto, pero ahora puedo optimizar esto Nunca hay para presupuesto que alcance, como diría. Sí, todo es susceptible de quién lo esté habitando, quién lo está generando, ¿no? Porque a mí me puede gustar mucho algo, pero pues al final siempre hay mejoras, siempre se puede hacer algo mejor, pero si partimos de esa conceptualización correcta, es como si estuviéramos haciendo una escultura, no sé, en barro, queramos recubrirla con un mosaico, con algo diferente, ¿no? Pero partimos de la misma escultura en barro, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es muy, muy, muy interesante. O sea, sí necesitamos tener ese conocimiento para realmente darle al cliente el máximo rendimiento, no solo del recurso, sino de nuestra capacidad y talento, ¿no? Porque creo que van de la mano. A veces decimos, no, es que vámonos por lo más caro, no. Yo creo que es a lo mejor por lo de mejor gusto, por lo de mejor durabilidad, lo de menos mantenimiento o lo que y no por lo que ya conocemos, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos siempre en proponer lo mismo, porque se nos hace mucho más fácil proponer a lo que ya conocemos y que hemos probado, a estar y tratando de innovar y arriesgarnos a cosas distintas. Pero para arriesgarte tienes que saber que existe un equipo, ¿no? Como Cemix, que te va respaldando, vamos a decir, de las cosas que vas proponiendo, porque yo no me atrevería a poner un cristal de doble altura si no sé que va a quedar bien fijo, ¿no? claro. O con ciertas características de seguridad. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos clientes que tienen a lo mejor un presupuesto limitado, pero el proyecto puede ser muy ambicioso, ¿no? Porque hay que sacar mucho la creatividad. Sí. Hay que ver qué, qué nos, cómo le podemos dar la vuelta para que el concepto que tú tienes como arquitecto se vea plasmado bajo tal vez un presupuesto no tan amplio, ¿no? ¿Cuál es, cuál ha sido esta experiencia a lo largo de los años que has tenido cuando tienes estos casos en donde dices, aquí puede ser un proyecto muy bueno, pero bueno, tenemos limitado esto? ¿Cómo buscas los materiales? ¿Cuál va a ser el concepto? ¿Cómo das esta solución para tener esta firma de Cibrián plasmada en este proyecto? Fíjate que es curioso porque cuando nosotros empezamos en el despacho hace ya algunos años, por supuesto que no teníamos los proyectos que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos proyectos muy grandes de residencias de 2.000, 3.000 Ajá. metros cuadrados de construcción, pero en aquel entonces teníamos casas de 300 metros, 400 metros, 250 metros. Y la verdad, le poníamos el mismo empeño y dedicación y tratábamos de dar el máximo de nuestras capacidades y de nuestros talentos para que el cliente obtuviera el mejor resultado, relación costo y el resultado final del proyecto, ¿no? Realizamos varios años las casas del sorteo de la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, que son casas que se hacen para rifar, ¿no? Para Sí. obtener recursos para los estudiantes, para las becas de los estudiantes, y muchos años hicimos las casas que se sorteaban. Entonces ahí era muy complicado. ¿Por qué? Porque teníamos ciertas características que teníamos que cumplir. Metros cuadrados de construcción, de terreno, con características de mobiliario, de decoración, de arte, de todo. Entonces nos daban un presupuesto ya fijo y ahora sí que como las señoras en casa, ¿no? Estirábamos el presupuesto a lo máximo. ¿Y cómo lográbamos estirarlo? Realmente con creatividad. Yo recuerdo que ya no nos alcanzaba para la mesa del comedor y les dije, a ver, señores, agarren todas las varillas que tengan, soldemos las varillas en estas formas y le ponemos una cubierta de madera o sea, le buscábamos, ¿no? Lámparas colgantes, no, pues no hay para una lámpara italiana. Bueno, busquemos tubería de cobre y así hagamos una lámpara colgante. Entonces, siempre creo que cuando el presupuesto no es tan amplio, puedes utilizar más la creatividad y eso te obliga a ir a dar un poco más. Claro, hoy tenemos la bendición de hacer proyectos muy grandes donde nuestro presupuesto es un poco, un Más poco holgado. más holgadito,
Entonces sí podemos proponer cosas distintas, ¿no? Cosas importadas, cosas de artistas consagrados y todo, pero por supuesto que cuando empezamos, todos empezamos como dando ese extra para poder sobresalir, ¿no? Y ahí es donde es la parte importante, que no se te olvide que ese extra lo puedes dar siempre, no solo en casas pequeñitas, sino también en casas muy grandes, ¿no? Nadie está peleado con su dinero. Así es. Claro. Y ahí hay algo, creo que me llama mucho la atención. A veces en una clase de arquitectura podemos encontrar ciertas cosas en un diseño, en una formulación de un proyecto, y hay veces que es, si lo pones, no se nota, pero si no lo pones, claro que se nota. Eso yo creo que es un punto clave en esto que mencionas, porque muchas personas podemos decir, bueno, es que pues tal cosa no me parece tan artística o no me parece tan necesaria, pero a veces eso habla pues de a lo mejor que va surgiendo un proyecto, va surgiendo el espacio y no lo concebimos de la misma forma que se está concebiendo desde diseño, ¿no? O en el mismo diseño, ¿no? Entramos un día y es primavera y el sol ya pega de frente en el terreno y decimos, claro que voy a aprovechar este reflejo, o acá tenemos un árbol endémico, o tenemos alguna característica especial. Esos temas de si lo pones no se nota tanto, pero si no lo pones se nota muchísimo, creo que aplica mucho, ¿no? En estos... Sí, fíjate que nosotros nos dimos cuenta de eso cuando empezamos a construir en otras ciudades. No puedes hacer el mismo tipo de proyecto, aunque tengas un lenguaje arquitectónico muy claro, Sí, no puede ser el mismo proyecto en Jalapa, que es un clima muy frío, que en Mexicali, que es un clima claro. sumamente caluroso, ¿no? Entonces, no puedes tampoco como arquitecto decir, bueno, voy a cambiar mi estilo arquitectónico porque el cliente te está contratando por lo que ya vio, Sí, ¿no? claro. Entonces, es muy interesante cómo hay, visto, maneras de resolver ese tipo de cosas a través de los nuevos materiales y de la creatividad. Como bien dices, hay cosas que a veces clientes no consideran necesarias y que el arquitecto sí lo considera, pero creo que todo es una negociación y al final es un traje hecho a la medida. Entonces, lo que a mí me deja más satisfecho siempre es que el cliente quede feliz y que pueda decir, bueno, el arquitecto me escuchó, me dio gusto en mis caprichos, él también se dio gusto y quedó satisfecho como arquitecto, como creativo, pero aquí lo más importante también lo que dices, ¿no? La ventilación, la iluminación, el clima, el aire, por ejemplo, de los nortes que entran en Veracruz, que es un viento espantoso, ¿no? Entonces tienes que tener a veces que conocer muy bien dónde estás proyectando, para qué tipo de cliente lo estás proyectando, darte la tarea de saber lo que platicamos hace rato, sus hobbies, sus necesidades, y no solo eso, también el contexto natural, ¿no? De lo que va a envolver el terreno. Así es. Y, por ejemplo, ustedes que están en Puebla, ¿no? Tiene ciertas características Puebla. En cuanto al diseño que ustedes manejan en esta zona, han puesto como énfasis en cierto material, vamos a suponer, la talavera, Ujú. que tenga en relación al espacio, que tenga relación con el contexto Sí, exterior. sí, sí. Fíjate que es muy interesante cuando sabes aplicar los materiales regionales. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos clientes que sí nos piden que casi todo sea importado, ¿no? Oye, yo quiero mis piedras importadas, o yo quiero la decoración de cosas italianas, etcétera. Pero como bien decimos, el talento no está peleado con el presupuesto, ¿no? Entonces, claro que sí nos adaptamos sobre todo en el uso de materiales naturales. Puebla es una región donde se produce mucho mármol, ¿no? Entonces, poníamos como por ejemplo este piso, es un piso de Puebla. Entonces, trabajamos muchísimos años con estos materiales naturales, estos mármoles que se aprovechaban. Y bueno, a veces en otras ciudades te piden otro tipo de características, ¿no? Pero sí, sí creo que, por ejemplo, el uso de la talavera, le damos un uso distinto, ¿no? Usamos la talavera, pero ya la parte moderna, donde ya no es azul con blanco, sino que ya es beigecito con Ajá, gris o con sí. negro. Y ya se le va dando otro impulso, vamos a decir, a la creatividad. Pero creo que ese uso de materiales regionales te lo marca mucho a veces el cliente, ¿no? Cuando dice, oye, sabes que quiero usar esta piedra que es un recinto que es de aquí, o esta madera que es pandémica, o lo que sea, ¿no? Tratamos como de manejar mucho de lo que se utiliza en la zona. También por presupuesto, claro. Claro, Sí, exactamente. claro. Y ahí en esos temas, hay veces que esos énfasis, esos detalles que a veces sí son endémicos, luego puede llegar alguna revista, algún
no sé, entra una obra a concursar en un premio de arquitectura y ven ciertos acentos, no sé, a lo mejor la Talavera, y lo ve alguien del norte, ¿no? De Baja California y te dice, oye, yo quiero esto que vi en Puebla. Dices, bueno, se va a encarecer un poco, pero tal vez en Baja California vamos a encontrar otras cosas Así y es. vamos a integrarlo y hacemos estas propuestas, ¿no? Pero en esos temas, normalmente en arquitectura dicen, tienes que empezar a dibujar, a arrastrar el lápiz para que tú puedas empezar a tener esa sensibilidad, esa sensación de que estás diseñando. Y hay veces que nosotros vendemos una idea y el cliente pues puede imaginarse una cosa, nosotros hablar de otra y nos apoyamos mucho de esos dibujos. En este caso, tú sigues boceteando, todo es digital Sí. ahora. Curiosamente ahí es donde se me nota la edad. Las maquetas. No, fíjate que a mí yo fui de las últimas generaciones que dibujábamos. Y como Sí, les platicaba que a mí me apasionaba mucho la pintura, el dibujo y todo, yo recuerdo, yo estudiaba arquitectura y no existía AutoCAD. Apenas comenzaba AutoCAD. Ahí Sí. van a saber mi edad, pero Sí. entonces todo lo hacíamos con grifos, con estilógrafos, y si te equivocabas, si te caía la gotita y No, ya. manchaba, era otra romper vez. todo y empezar. Romper otra vez O el llegabas tú muy, plano. muy feliz con tu proyecto, con el profesor Sí. y con el plumón rojo, esto cambia, cambia, tienes que repetir todo de Todo. cero, ¿no? Sí, Entonces yo vengo de una generación donde la creatividad se originaba en la mente, lo que les decía. Así Y creo es. que es súper importante que los chavos de ahora que utilizan esas herramientas que son buenísimas porque justo hoy con la inteligencia artificial, con todos estos programas bien, los renders, Archicad, puedes ver una casa a 360 grados, moverla, ver por dónde van a pasar todas las instalaciones, ver por dónde, cómo va a ser tu fachada, qué colores, qué materiales, y lo ves tan real que dices, es una fotografía. Y no solo en la arquitectura, en los interiores, ves las telas, ves los tapetes, ves los sillones, y me apasiona porque digo, wow, si eso hubiera existido en mi época, me hubiera ahorrado 200 horas de sueño, ¿no? Entonces, claro. creo que somos de dos generaciones diferentes, pero yo sí diseño, ¿no? Todavía en mi mente. En las noches me pongo así antes de dormir. Ah, bueno, yo voy a entrar, voy a entrar por el lobby, de ahí me voy a agarrar a la derecha, voy a ver una escultura, y aquí va a haber un espejo de agua, y hacia arriba va a haber una lámpara colgante, y hacia abajo va a haber un puente. Entonces, como que me voy ubicando en el espacio arquitectónico y al mismo tiempo voy diseñando los elementos que van a ser la decoración, ¿no? Un chase o una sala de unos dos silloncitos, y aquí va a estar un cuadro. Entonces, ya lo tengo en mi mente, entonces para mí es muy fácil sentarme en el respirador, que todavía lo utilizo, Ajá. hago el esquema, el boceto, el plano arquitectónico, las fachadas así con los detalles de lo que quiero de acabados y todo. Eso se lo paso a mi equipo de diseño, y mi equipo de diseño, que son talentosísimos de todos estos programas nuevos, lo convierten en fotografías, ¿no? Pero yo todavía me acuerdo que hacía perspectivas a dos puntos de Sí, fuga, un punto claro. de fuga, ¿no? Y tú les hablas ahora a los chavos de eso y te dicen, ¿eso qué ¿Y es? eso qué es? ¿Eso con qué se come? Sí. Aprieto este botón y me la hace. Exacto. Ajá, Y exactamente. yo Es siempre les invito a los chavos a que tomen esa herramienta del dibujo, porque en obra, pues no vas a sacar tu computadora y vas a hacer un render. Sí, O sea, claro. yo en obra agarro con un gis o con con algo que marque en la pared, y le puedo dibujar al maestro, al cliente, a quien sea, cómo quiero el lavabo, ¿no? Y le digo, mira, Sí. aquí quiero que salga esta arista que combine con esto y así. Y se lo hago en la pared. Eso es muy práctico. Entonces, los medios de representación todavía artísticos son una herramienta muy interesante para la arquitectura. Sí, y ese punto se me hace muy interesante porque justo ahora que tenemos muchos programas y de repente le aprieto este botón y me lo da. Ok, tu computadora es fija. eh, Vamos a tener visita de obra y en obra van a salir los boletines y de repente vamos a necesitar resolverle 20 dudas a la mano de obra y al el de canceles y al de albañilerías y al jardinero y al medio mundo, ¿no? Y entonces justo aplica lo que empiezas a decir, ¿no? Vamos a empezar a arrastrar el lápiz, vamos a empezar a decirles, así se debe de ver, mira, haz de cuenta que este es un muro, porque te lo estoy dibujando aquí, y es mucho más fácil, ¿no? Es más, ahí es donde entra la parte humana de la carrera, ¿no? Que dices, Correcto. vamos a tratar con muchísimas personas, todos los perfiles de trabajo, y pues hay un chiste que hace de repente la mano de obra, ¿no? Dicen, los arquitectos no hacen nada, ¿no? Ese es parte de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Creo que, como les digo, al final las herramientas que tenemos hoy en día nos facilitan, por supuesto, que el cliente ya vea algo sumamente realista, ¿no? Algo
que digas, puta, lo puedo hasta tocar. Y regresando al tema que platicábamos de los diferentes acabados por región, ¿no? A lo mejor tú puedes hacer un muro de Talavera, pero por muy bien que lo dibujes a lápiz, pues no te van a entender. Sí, claro. En cambio, haces un muro de Talavera en el render y dices, es espectacular. O un muro de adobe, ¿no? O un muro de tierra compactada. Entonces, creo que esos materiales que hoy tenemos, ya existen hasta las mismas bibliotecas donde te puedes tomar el material Sí. y ponértelo en tu render. Entonces es muy interesante, lo mismo bibliotecas de mobiliario, ¿no? De ciertas marcas de mucho prestigio, donde tú te metes esta recámara, la buscas, la metes y la integras en tu render. Entonces, realmente hasta las sábanas pueden sentir casi los clientes. Sí, que es tan real, ¿no? Que Así es, la imagen así que te es. da mucha proximidad del diseño que tú estás plasmando. Si nos pudieras resumir, ¿qué esperamos de Cibriana Arquitectos para el futuro? ¿Qué cosas, qué estás planeando para el futuro? Eh, Tal vez expandirse a otros lugares, consolidarse en algún sitio. ¿Cuál es el plan que tienen? Pues mira, yo creo que lo más importante es refrendar nuestro compromiso de nuestro, dar nuestro máximo trabajo, capacidad, talento, lo que le quieras llamar, para nuestros clientes, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de que tenemos tres sedes distintas y tenemos obra en la mayor parte de las ciudades más importantes de México y algunas ciudades en Estados Unidos. Creo que el controlar la calidad es lo más difícil, ¿no? Y hacia dónde vamos, hacia automatizar ciertos procesos que nos ayudan a tener mejor control de obra, mejor control de acabados, mejor control de calidad, en todos los sentidos, ¿no? Desde el proyecto. Entonces, yo creo que siempre hemos estado innovando no solo en la arquitectura y en los interiores, sino también en cómo es el proceso del trato con el cliente. Nosotros tenemos clientes que viven en Ciudad de México y que se están haciendo una casa en Cancún, que nunca fueron a la obra, pero pudieron ver y nosotros con oficinas en Puebla, ¿no? Que desde ahí los Sí. atendemos. Entonces, te puedo decir que los clientes nunca fueron a la obra, nunca fueron a nuestras oficinas, pero tuvieron el control perfecto de su proceso, no solo de construcción y de arquitectura, sino su proceso administrativo. Entonces nosotros le apostamos mucho a tener plataformas donde el cliente se puede meter y puede ver, este es mi avance de obra en fotos, esto es lo que llevo gastado por rubro, por albañilería, por plomería, por todo. Fotografías también de todos los presupuestos. Entonces, es ese compromiso con el cliente del crecimiento, ¿no? De un crecimiento, por supuesto, con conciencia, ¿no? Así Porque, es. por supuesto, podríamos abrir más sedes en las otras ciudades donde tenemos trabajo, pero creo que abrir una sede implica tener un equipo que te respalda, que son tu mano derecha, tu mano izquierda y que también me dé la vida para andar en todos lados, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y ahí, pues la verdad es que la parte humana es la parte más difícil, ¿no? Encontrar a colaboradores, a compañeros como los que tenemos hoy en nuestro equipo, pues es sumamente complicado encontrar apasionados de la arquitectura, pero que además tengan el talento para desarrollarse en el área que se encuentran, ¿no? Porque estamos divididos por áreas para tener un mejor control. Entonces, administrativa, de compras, postventa, de diseño, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante el hecho de crecimiento. Me encantaría poner otra oficina, no sé, en alguna otra ciudad de México, pero siempre y cuando tengamos un equipo que nos respalde y que le aseguremos a los clientes que donde estemos van a recibir la misma atención que si estuvieran en alguna de las otras ciudades. Así es. Casi tenerte de Ahí. manera presente en su proyecto. Y estarán de acuerdo conmigo que después de la pandemia, con todo lo que se hizo de las juntas virtuales y todas las Sí. herramientas que hoy tenemos, como platicábamos de los programas de arquitectura, pues es mucho más fácil, ¿no? El control y el tener todo el proceso con mucho más puntualidad en lo que hacemos, ¿no? Pero sí creo que vamos hacia eso y por supuesto también estar en la tendencia, siempre tratar de estar siempre en la última tendencia de materiales, de acabados, de los mejores contratistas, que den los mejores resultados Sí. en cuanto a precio y calidad, ¿no? Creo que también son su Sí. compromiso. Y yo creo que buscan también que las marcas respalden su trabajo. O sea, Correcto, todo lo que acabamos de ver y todo lo que acabas de englobar, creo que te tienes que aliar con marcas que no te fallen. así es. Que realmente, porque viene tu nombre, viene tu diseño, viene un equipo atrás respaldando y obviamente creo que buscas siempre asociarte
con gente y con Con los empresas, mejores del con mercado. los mejores del Sí. mercado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Tenemos algo muy claro, que cuando le enseñamos al cliente el render en la oficina, la primer cita para enseñarle su proyecto, y cuando le entregamos las llaves de su casa, siempre tomamos el render y le decimos, mira, este fue el render que te mostramos, ¿te acuerdas? Sí, párate aquí y velo. Tiene que ser exactamente lo mismo. En materiales, en acabados, en colores, en la calidad. Y lo que tú dices, asociarte con empresas responsables que sabes que no te van a dejar a la mitad de la obra, que no van a hacer cosas de las que tengas que repetir, ¿no? Y eso es sumamente importante y sumamente difícil también encontrar. Cuando agarras ya un equipo y tomas ese equipo como parte de tu familia diaria, creo que ya no los puedes soltar, ¿no? Sí, no, ya. Porque dependemos de ellos. O sea, el arquitecto y los que somos arquitectos y nos dedicamos a construir y a diseñar y todo, pues no es solo nuestra capacidad de hacerlo, sino que también dependemos de un gran equipo, como bien lo dices atrás. Sí, muchas veces tenemos al cliente que llega con una foto y nos dice, queremos que se vea así, o yo quiero esto. Entonces ahí llega esa capacidad de reinterpretar eso, de poner nuestro sello, vamos a desarrollarlo de este modo, con base en esto que trajiste. Te estoy tomando en cuenta, pero vamos a hacerte la propuesta que sea tuya, ¿no? Como ya bien Sí, mencionas. es que fíjate, seguramente pasa mucho a todos los arquitectos que construimos, que hoy con la tecnología y la capacidad de ver tantas imágenes de todo el mundo, pues se meten a Pinterest, sacan de Pinterest una casa espectacular que tiene 50 metros de frente Sí. y llegan contigo y dicen, este es mi terreno y tiene 5 metros de 5 frente. metros, exacto. Y dices, bueno, ¿y cómo crees que este frente entre en este frente, no? Entonces, los clientes a veces no tienen esa capacidad Sí, conceptual de verle el espacio físico. Así Pero ahí es. está nuestra obligación como arquitectos de decirle, y la honestidad y el profesionalismo de decirle, mira, no, esto no funciona por esto, esto y esto, pero mi propuesta es esta, ¿no? Y en base a lo que tú me estás mostrando, como bien lo dices. sí, claro. Y eso, pues yo creo que es buenísimo, porque eso, digo, seguimos integrando a la persona que es la interesada, pero pues al mismo tiempo es, mira, yo te puedo orientar de acuerdo a lo que yo estoy viendo que tú necesitas o tú quieres, porque son dos cosas diferentes, qué necesitas o qué quieres, ¿no? Y el tema de ser eso, ¿no? Orientarlo es, bueno, si tú lo que buscas es esto, pero yo te estoy dando las razones, tanto económicas como de tiempo, como de procesos, por lo que te conviene más, algo así. A lo mejor puede haber un juego, un estira floja de vamos a desarrollar este diseño, vamos a integrarlo, pero va a llegar un punto en que tenemos que ser firmes, ¿no? Es decir, esto no se puede y prefiero decírtelo desde ahora que al rato que ya estés invirtiendo parte de tu patrimonio o parte de tus ahorros de 20 años, 30 años, Y de toda la vida, o claro. toda la Exacto. vida, o los ahorros de tu abuelita, se Es que sabes que ahí entra mucho la ética profesional. Y lo que les decía, no por tomar al cliente y convencerlo, le voy a presentar un render que es una arquitectura orgánica que hace Zaha Hadid Ajá, y que cuando yo la quiera interpretar en Puebla o en Cancún o en Oaxaca, así yo le es. diga, bueno, ¿y de dónde voy a sacar esos materiales y esa mano de obra para hacer esas curvas, ¿no? sí, claro. Y cuando lo haga todo chipotudo y chueco, y el cliente me diga, es que esto no es lo que me prometiste. Entonces ahí creo que entra el profesionalismo y la ética de decir, mira, lo que yo puedo ofrecerte es esto, y si no cumplo con lo que tú necesitas, pues me dará muchísima pena, pero prefiero ser honesto, ¿no? Creo que ahí es la parte importante, la honestidad. ¿Te ha tocado algún caso similar donde tuvieras que rechazar tal vez algún proyecto porque la idea era muy ambiciosa, pero el terreno no nos daba? No por el lado de ellos, de los clientes, a lo mejor sí hemos tenido que dar las gracias y disculparnos por la cantidad de trabajo que hemos tenido nosotros y que no queremos quedar mal porque no tendríamos la capacidad de desarrollar en ese momento, en esa ciudad, este proyecto. Pero la verdad es que sí hemos tratado siempre de ser honestos, ¿no? O sea, y también cuando nos buscan, afortunadamente hoy las personas y los clientes que nos buscan ya son clientes que se identifican con nuestro estilo de arquitectura contemporánea. Entonces es muy difícil que podamos decirle que no a alguien que está buscando algo totalmente distinto, ¿no? Claro. Ya llegan personas que están buscando un estilo de arquitectura, un lenguaje como el que manejamos nosotros. Entonces es muy fácil el interactuar con ellos, el hacerles un desarrollo de un proyecto y que les guste, ¿no? Porque hemos tenido clientes, ahí sí hemos, no es rechazo, pero sí es ese choque de que llega el cliente y está buscando, no sé, una casa rústica, una casa que nada tiene que ver con nuestro estilo. Y a la hora que tratamos de desarrollarlo, lo llevamos a un estilo que choca con lo moderno. Entonces no es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces a veces pueden decir, no, es que no me encanta porque no es lo que quiero, yo quiero
pues más molduras de pecho de paloma, ¿no? Y más dorado y Sí. más tallado en madera, ¿no? Y entonces les decimos, mira, es que eso no te lo podemos proponer porque no tenemos quien nos lo haga, no tenemos quien nos haga esas tallas en madera que se usaban hace Sí, 50 años, ¿no? muchos años. Sí, Ajá. claro. Habrá arquitectos que se dediquen y se especialicen en esos estilos, vamos a decir, y es a donde te tienes que dirigir, ¿no? Pero pues nosotros con la pena no te pudimos atender, ¿no? Y mucho va pues por también el estilo que tiene, ¿no? O sea, ya tienes Sí, una firma característica. y que también la gente que trabaja con nosotros y que nos ayuda a materializar esos proyectos desarrollan, ¿no? Porque ya tenemos esa mano de obra que sabe hacer las cosas así. Pero si yo le digo a mi maestro albañil ahorita, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas molduras rococó, Sí, me no. va a decir Arqui, pues no, Estilo barroco. estilo rococo, ¿no? Entonces van a decir, no, Sí, pues eso no se lo manejo. exactamente, Sí, no, no hay. sí, 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 sí. Esos temas, pues creo que sí son muy, muy valiosos porque justo eh, hablábamos en algún momento de cuando traemos mano de obra de otros lados, ¿no? De que si queremos hacer una bóveda o una bóveda de cañón corrida, no cualquier persona la puede hacer. correcto. Y es lo que mencionas ahora de las molduras, ¿no? Sí, sí, sí las he visto, sí sé cómo son, te la puedo dibujar, no tengo quien la haga, o sí conozco a alguien, pero no estoy seguro de la calidad y yo no puedo comprometer mi calidad, ¿no? Es como un tema. Y fíjate que es muy curioso, pero hay regiones de México, sobre todo en el sureste, Ajá. Puebla, Oaxaca, toda esa zona del centro del país, sur, que tenemos más artesanos, más artistas, ¿no? Que aquí en la parte del norte. Entonces lo que hacemos nosotros, por ejemplo, y no solo hablo de hacer una arquitectura barroca, sino hablo, por ejemplo, de la colocación de mármoles en placas muy grandes, Sí, de 2,50 por 1 metro. Aquí en esta zona están muy acostumbrados a lo que ya está como en medidas estándares. Entonces salirnos de eso a la gente pues les cuesta mucho trabajo porque es más un trabajo artístico, ¿no? Es un trabajo más artesanal. Y nosotros traemos mano de obra, por ejemplo, de una parte de Puebla que se llama Izúcar de Matamoros, que son especialistas en colocación y casi todo el pueblito se dedica a eso. Entonces, es muy interesante cómo nosotros hemos llevado personas y nos hemos traído al norte de Puebla, ¿no? De otras de Oaxaca, etcétera, a hacer trabajos más artesanales. Y entonces sí traemos como nos vamos moviendo con esa mano de obra que sabemos que son los calificados. Por ejemplo, en Michoacán son unas cosas maravillosas de tallados en madera, ¿no? De maderas de parotas, maderas exóticas que no cualquiera trabaja, ¿no? Casi siempre trabajan en chapados ya más de producción como industrial, ¿no? Sí. Entonces, cuando es un trabajo más artístico, sí hay ciertas regiones del país donde tenemos que echar mano de estas personas. sí, bueno, no nos vamos muy lejos, ¿no? En el tipo de arte podemos ver los edificios de los centros históricos, donde hay mucho uso de la madera, mucha integración de piedras. eh, no es como tal también de vamos a construir algo de cero, pero a veces sí hay muchos trabajos de restauración. Y en esos trabajos de restauración de arte, pues no buscan a cualquiera, ¿no? Buscan o artistas plásticos o alguien que haya estado relacionado con algo de este tipo, ¿no? A lo mejor vamos a hacer una restauración de los caballos del edificio del centro histórico. No vamos a agarrar a cualquier persona, ¿no? Y en estos casos, ¿te ha tocado a ti algo de este tipo? Fíjense que apenas tuvimos el honor de colaborar en un edificio sumamente importante en la ciudad de Puebla, en el centro de la ciudad de Ajá. Puebla, que se llama el Hotel Royalty. Este Hotel Royalty, pues es de los primeros hoteles que se fundaron en Puebla, están en el Zócalo, literal, en frente de la plaza. Entonces fue un edificio muy interesante de trabajar, nos echamos casi 4 años y son factores distintos a los de una casa, ¿no? Una casa habitación, Sí, porque en una casa habitación yo siempre he dicho, nosotros conocemos como arquitectos las necesidades de una casa, porque todos vivimos en una casa muy grande, muy chica, todos sabemos que te tienes que lavar los dientes, que te tienes que Las bañar. tallas habitales. Exacto. sí, sí, Entonces conoce las necesidades. Pero, por ejemplo, si nos especializamos en un hotel o en un hospital, es mucho más Claro. complicado por toda la parte técnica, ¿no? Los pasillos de servicio, las entradas, las medidas de las puertas, etcétera. Entonces, tuvimos el honor de que nos invitaran a trabajar para la restauración de este edificio muy emblemático en la ciudad de Puebla. Estuvimos trabajando 4 años y sobre todo la complicación es cuando entran entidades que cuidan el patrimonio, ¿no? Como el INAH. Ajá. Entonces vas de la mano del INAH y te dice, no, aquí no lo puedes tocar, no, esto sí, no, aquí cámbiale, aquí deja la piedra, aquí. Entonces tú tienes un concepto original y tienes que irlo haciendo, modificándolo como muy de la mano en el avance. No es como una casa que desde el principio la diseñas
y el trabajo final es el que diseñaste al principio. Aquí es la necesidad del cliente más lo que tú diseñas, más lo que el gobierno y las entidades gubernamentales te van permitiendo desarrollar. Y al final, yo estoy de acuerdo porque es cuidar el patrimonio de todos. Pero sí tienes que traerte, como bien decías, gente capacitada que sabe trabajar la cantera, que se trabajaba en aquella época, ¿no? Y que se va transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Sí, sí. Entonces buscas al abuelito, pero el abuelito ya no trabaja, entonces ya ahora es el nieto. Sí. Pero son los únicos que saben labrar esa cantera, ¿no? O restaurar esta fuente, que es una fuente muy importante. Entonces, sí nos ha tocado, no es algo que te diga yo que soy especialista en esto, pero pues hemos tenido la oportunidad de colaborar. Y además, lo bonito es colaborar, porque sumando hacemos mucho más. Entonces, nosotros podemos aportar lo que tenemos de conocimiento y además podemos estar trabajando con un arquitecto que tenga una maestría en restauración de bienes patrimoniales, ¿no? De bienes inmuebles patrimoniales y además con personas especializadas de Lina y entonces entre todos creo que podemos llegar a un muy buen acuerdo, ¿no? Y justo para este tipo de proyectos que son, pues, proyectos que al final del día sí tienes que garantizar, hay algunos productos que se tienen bajo normas, justo para estas restauraciones, Correcto. para no dañar la piedra y demás. Ustedes también son pioneros o buscan que estos materiales para poder especificar, los buscan que cumplan con normas y demás. Sí, fíjate que parte de lo que tú entregas para los permisos ante el INAH Ujú. es ese catálogo de conceptos de materiales que tú vas a utilizar durante el proceso de la restauración. Y ese catálogo entra a un comité que lo revisa y te dice, no, esto está equivocado porque esto, en lugar de que proteja a la piedra, la va a corroer. Así es. ¿No? Entonces, creo que nosotros lo que les decía, tenemos que estar siempre a la vanguardia del conocimiento, no solo la parte bonita estética de lo que se ve, ¿no? Del acabado final, del sillón o de la piedra, etcétera. Tienes que tienes que tener el conocimiento de la parte técnica. Y esa parte técnica vas muy de la mano de los proveedores, ¿no? Tienes que investigar quién maneja ese material, cuál es la empresa más sólida, la empresa más responsable, ¿no? Así Tanto es. ecológica como socialmente responsable. Y entonces haces como convenios con ellos, porque a veces ellos tienen que ir a capacitar a tu gente. Así Porque es. nosotros yo no soy especialista en todo, ¿no? Yo siempre trato de rodearme de los especialistas y de los expertos en todas las ramas que van a ir a darle capacitación a mi gente y, por ejemplo, a lo mejor nosotros no sabíamos cómo tratar la talavera original del edificio, pero pues tuvimos que hablarle a la empresa que hace talavera y que nos fueron a decir, bueno, esto se tiene que limpiar con esto o restaurar de esta manera, ¿no? Y ahí es donde empresas, como les decía, como ustedes, tienen que salir a darnos esa capacitación porque nosotros no estamos en la vanguardia de lo que ustedes van inventando, ¿no? Tienen que decir, oye, a ver, platícame qué sacaste de nuevo, ¿no? Oye, ¿qué producto Exacto. tienes este año? No, y que también te respaldemos justo bajo estas normas. O Claro, sea, porque no es lanzar un producto por lanzarlo, es cómo hacemos que sea ecológico, cómo hacemos que cumpla ciertos requisitos, ciertas normas, prácticamente para qué, para que podamos respaldar tu proyecto al 100%, ¿no? O sea, eso y sí, sobre todo darle basta. garantía al cliente que se Así puede es, quedar tranquilo de que le va a durar ese producto o ese material que estamos metiendo y envejecer con la obra de la mejor manera, ¿no? Porque hay casas muy bonitas, pero pusieron materiales en exterior que fueron un error al escogerlos y al sugerirlos y que en 5 años ya parecen que tienen 50. Entonces, el envejecer las obras con ese cuidado de materiales es sumamente importante, ¿no? Hoy es sumamente importante porque claro, hay gente a la que no le importa pagar el mantenimiento, pero hay a quienes sí dicen, oye, no inventes, me pusiste puros materiales que envejecen muy rápido y que si no estoy encima de mi persona de mantenimiento, pues en un año ya se ven como si tuvieran 20. Sí, Pero ahí creo que es una mala asesoría del que te vende, ¿no? A veces. sí, claro. Y ahí creo que acabas de mencionar un punto importante, la persona de mantenimiento. En muchos lugares de México el mantenimiento es poco o nulo en cuestiones de gobierno o edificios públicos, donde ya podemos encontrar a las instancias que es el INAH o el INBA, cuando empezamos a ejecutar un proyecto. Pues sí, presentamos un catálogo de conceptos, pero hay veces que algunas instancias tienen esos mismos catálogos internos o esas reglas que yo te voy a poner la regla de que debes de usar estos productos con estas condiciones, pero a veces esas condiciones no están actualizadas. El- la labor que de repente es como
mira, tenemos este producto que te sirve para esto, te puede ayudar en la protección de tu fachada, te puede ayudar en X, Y motivo, se presenta directamente en el catálogo, pero cuando no está integrado, que a lo mejor podemos llevar las propuestas de cumple con laboratorio, te da puntos LEED, te da puntos EDGE, o vamos a cubrir todas estas características. Ustedes han sido parte de una integración de un material nuevo, de la propuesta nueva, porque hay veces especificaciones que encontramos de, vamos a usar guano Sí. con, con cal. Sí, 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 sí. Entonces, Fíjate que nosotros, curiosamente, cuando hacemos obras, ¿no? Nuevas, que por lo general casi siempre son las casas donde yo habito, ¿no? No, bueno, Sí, ahí donde hacemos el laboratorio, ¿no? Curiosamente, pues sí me he estado cambiando constantemente de casa, no he tenido la fortuna de venderlas constantemente, pero ahí es donde nosotros ponemos en práctica el conocimiento y sobre todo hacemos la prueba-error, ¿no? Yo me acuerdo de esos escalones volados que vienen de la pared y vienen con una estructura metálica por dentro y vienen así súper volados y yo decía, es que hay que probarlo en mi casa porque si me cae ese escalón con un niño arriba, imagínense. no, hombre. Entonces, tanto, vibran. exacto, o vibran, ¿no? Entonces, tanto probamos acabados como materiales, como procesos constructivos, como diseños arquitectónicos, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto es nuestro laboratorio y tratamos siempre hacerlo en obras donde son personas de confianza y que si hay un error, ¿no? Prueba error y no funciona, bueno, no pasa nada si proponemos otra cosa, ¿no? Porque digo, no, solo así sí es como se va aprendiendo, ¿no? Te mentiría que decimos, no, ya nos llegó una inspiración y a la primera nos sale, ¿no? Cuando son cosas tan novedosas y tan nuevas, sí, por ejemplo, lo que decías de los acabados de las pastas y todo. Hay pastas que te las proponen y acaban de salir en el mercado y a veces tú las pones en un lugar donde le da mucho sol o donde le da mucho el agua y todo, y entonces se truena y dices, china, hay que cambiarla. Ni modo, hay que cambiarla, ¿no? Pero fue parte del costo del proceso del conocer y del estar en la vanguardia de lo diferente, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, en sistemas o en productos que tienen muchos años, ¿no? A lo mejor en interiores, pues ya hay justo estas nuevas pastas que ya tienen cierta tecnología hasta para que puedan ser limpiadas y demás, ¿no? No, anteriormente a lo mejor todo era yeso. O Tirol, Ajá, Tirol famoso. el Tirol Sí. famoso, entonces era como de no, ya. Entonces, justo el que ustedes puedan también plasmar estos nuevos productos en sus laboratorios propios, creo que da una garantía al cliente que los busca. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vivieron, Correcto. porque ustedes ya lo sintieron, ya checaron que esta textura que se imaginaron y que especificaron, cómo la van a sentir, cómo se va a ver, qué pasa si llego a la casa donde hay niños pequeños, la voy a poder limpiar, no, qué pasa, por ejemplo, anteriormente con los yesos. Llegaba tu mudanza y cuidadito en las esquinas porque tantito y se iba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este tema del laboratorio que ustedes tienen me parece formidable porque ustedes lo viven. Sí. No es que una marca vino, se los propuso y Nunca pues lo probamos. nunca lo probamos, ¿no? Sí, curiosamente eso es aplicable en todos los rubros, fíjate. A veces propones telas para sillones que son sumamente bonitas, ¿no? Terciopelos y cosas así, pero no te fijas que en la parte de atrás te dice las especificaciones de la tela y te aguanta para unas 500 sentadas, ¿no? Y ya se empieza a ver Dice, la tela desgastada. Sí, claro. Entonces tienes que proponer una tela que sí se tenga el look que estás buscando para darle el estilo arquitectónico, interiores, lo que sea, pero también tiene que ser funcional, porque a veces le puedes aplicar teflón, a veces no le puedes aplicar teflón a esa casa, a esa tela. Entonces la pones en una casa donde, como bien decías, hay niños y ya se le cayó el catsup o el Sí. chocolate o lo que sea y tienes que cambiar todo el tapizado, ¿no? Entonces creo que es, como les decíamos, un tema de responsabilidad y de ética profesional, el que si no tienes el conocimiento a ese grado de especialización, pues te prepares para poder ofrecerle lo mejor al cliente. ¿Y cómo te preparas? Conociendo. ¿Y cómo conoces? Visitando empresas, visitando, por ejemplo, estas expos, ¿no? En la Ciudad de México, de Obra Blanca, todas estas donde empresas van sacando lo último que trabajaron y que estuvieron en sus laboratorios, ¿no? Así Ese es. año como trabajando, como diseñando, como
como produciendo y sobre todo que ya llegan a esas expos a presentarlas y que tú sabes que eso te puede ayudar a mejorar la vida de tus clientes, ¿no? Y hacerlas más fáciles. Sí, claro, y lo importante aquí es que se pueda medir. Y el que se pueda medir es pues estar abiertos a esas oportunidades, mejoras de oportunidad, ¿no? Que es como el caso de, dices, yo lo habito, yo ya vi estos temas, o a lo mejor mi sillón es espectacular, es buenísimo, ya llegaron a hacerme una propuesta para la compra de mi laboratorio, y de repente llega una persona con tres huskies, ¿no? Y dices, mi sillón, ese tema, cuando se te acercan a hacer esa compra, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿es alguien conocido? ¿Es alguien que pasaba y decía, esa casa siempre me ha gustado? Pues mira, hay de todo, pero casi siempre son personas conocidas que de alguna manera tienen acceso a y Ajá. entonces ven y dicen, bueno, pues me gustó y no la vendes y tú, pues no, no la No vendo. tenía Bueno, pues sí, pensado. pues no, pues No, pero sí, sí, cuando sí, me compran, vendo. sí, tal cual. Y sobre todo porque nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, Y por supuesto la hemos vivido algunos años y empiezas a ver las nuevas tendencias, ¿no? Los nuevos estilos, los nuevos colores, las nuevas paletas de acabados y entonces te está antojando, ay, ¿cómo me gustó esto para mi casa? No, pues mejor cambio mi casa, ¿no? Entonces es padre pues esa frescura, como les digo, de irle dando, de irle cambiando y de ir experimentando nuevas tendencias, colores. Hoy estamos haciendo una casa que es muy curiosa porque tiene 30 años de construcción, es de un estilo mexicana contemporáneo, ¿no? Que se usó mucho en el 2000, un Ujú. poquito antes del 2000, y es una casa que se está conservando el cascarón, porque la esencia de la casa es muy bonita, esos muros anchos, esas aristas en esquina, esas bóvedas, como decías, de cañón corrido, esas bóvedas catalanas, pero estamos tratando de darle un enfoque contemporáneo. Entonces, estamos haciendo ahí laboratorio del nuevo estilo que vamos a trabajar para estos años, ¿no? Donde tenemos que conservar nuestro estilo arquitectónico, pero ahora con ese toque distinto que nos puede llevar a algo diferente, ¿no? A lo mejor un color adobe, ya no a grises, Sí. no sé, también es importante salirte de tu zona de confort, ¿no? Y ya estar como muy plasmado siempre en, pues siempre ponemos piedras negras o siempre ponemos piedras grises, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner una piedra roja, pero hay que saber cómo ponerla, ¿no? Entonces, creo que ahí llevarte ese límite y si no te gustó, bueno, pues lo corriges, pero es mucho más fácil ahí encontrar cosas nuevas que seguir como que siempre en la zona de lo que conoces, ¿no? De lo que ya De conoces, lo que conoces. Y lo que exactamente. haces fácil, ¿no? Así es. Así sí, es. y es como dicen, ¿no? A veces cada 3, cada 5 años todos cambiamos, ya no somos la misma persona, tenemos diferentes gustos o gustos adquiridos. Lo que pasaba con tu cliente, ¿no? No, no me gusta esta escultura y de repente era, pasen a ver mi escultura. Sí. Así me ocurrió. Se volvió Sí, sí, mito. sí, sí, Se lo cómo volvió- no, así es. Y eso, pues también creo que está muy enlazado con algo que pasa con las redes sociales, ¿no? Ya las generaciones más nuevas, digo, a mí me toca toda, soy millennial, y las que vienen, estamos muy relacionados de que abro el celular, obtengo algo y lo necesito rápido, lo necesito ya. Y ese proceso artístico que sabemos que muchas veces es un proceso lento, porque podemos tener una idea y la concepción de yo quiero esto porque me acosté a dormir y soñé con esto, y esto es maravilloso para mí, pero el proceso de la creación, que es lento, que lleva su tiempo, a veces pues yo creo que es muy frustrante para ciertas personas ya pues, más jóvenes que de repente es que yo quiero como lo vi en Pinterest, ¿no? Yo quiero rápido. Oye, pues es que es rápido. ¿Cuánto es rápido? Un año. ¿De qué me hablas? Sí, bien te Eran va. meses. Sí. Es octubre y yo invité a todos a diciembre a mi Sí. casa nueva. Sí. Sabes que fíjate que nosotros tenemos muchos clientes así, ¿no? Por supuesto, tienes esa ilusión de ver ya tu obra, una vez que la ves en el render, Sí. pues ya plasmada. Entonces todo el mundo te dice, ¿y en qué tiempo está? No, pues en 2 años. ¿Qué? No, hombre, yo la quiero para mi próximo Ajá, cumpleaños, ¿no? exacto. Entonces, también ahí está la importancia como arquitecto de decir la verdad y decirle, mira, los procesos constructivos llevan su tiempo y no puedes empatar un proceso encima del otro. Así ¿Por es. qué? Porque el resultado no va a ser el óptimo. ¿Por qué? Porque necesita tiempo no solo para la fabricación, sino para que también el mismo proceso se haga bien hecho, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, mira, las cosas toman su tiempo porque si no, no se hacen así, van a salir mal. Y prefiero decirte la verdad a estar regresando a tu casa 10, 15 veces a arreglar cosas que quedaron mal,
Así es. Entonces sí es difícil el tema, como bien lo dices, del tiempo, porque ahora, o sea, a todos nos surge todo, ¿no? Creemos Sí. que tenemos pocas horas de vida y que si no las disfrutamos al 100 ya se nos fue. Sí. ¿No? Y también no estar normalizando ciertas cosas, ¿no? Como es que la puerta de repente se cae, pero mira, le aprietas aquí, le jalas acá Y ahí queda. y ahí quedó. Y de repente llega el arquitecto y dice, oye, yo no te la dejé así, ¿por qué no me dijiste? Ah, no, es que mira, Ya la ya, agarré como. ya tiene truco, ¿no? Sí, Por, sí. justo por entregar rápido, ¿no? Sí, nosotros tenemos un área que se llama postventa que trata y lleva a los clientes de la mano durante todo un año en el proceso después de la entrega. Y por supuesto, siempre va a haber detalles, ¿no? Detalles no solo de, pues de lo que hacemos nosotros a la hora de construir con los contratistas, sino que también porque los clientes a veces no están acostumbrados a las nuevas cosas de la casa, ¿no? La nueva tecnología o al manejo de las llaves o que ya lo limpiaron y le echaron este ácido y ya la rayaron y entonces les damos un manual de operación, ¿no? Y de mantenimiento, que también es importantísimo el mantenimiento en las casas, el mantenimiento exterior, el mantenimiento de pintura, porque a veces dicen mantenimiento y creen que solo es pintar y listo, ¿no? El mantenimiento implica sellado de vidrios, destapar las coladeras en las azoteas, antes de la época de lluvias, son muchas cosas, pero les entregamos ese manual y por supuesto es muy importante que los clientes lo lean, porque a veces se los entrega así, sí está padrísimo y la guardan, ¿no? Y ya empezó la época de ¿Dónde lluvias quedó? y ya se inundó la casa, ¿no? Porque Sí. las bombas de achique no funcionaron en la primera lluvia, ¿no? Entonces sí es muy importante el mantenimiento. El pulido de las cubiertas, ¿no? Hay muchas veces es un tema que pasa mucho con los cocineros, ¿no? Eh, Oye, tengo un problema con mi cubierta actual. Tiene aquí unos aritos. ¿Tienes fiesta seguido? Sí. ¿Qué toma? Vino. Correcto. Ahí Te quedó. tengo una mala noticia. Sí, sí, y también es eso, explicarle a los clientes las virtudes y las deficiencias de los productos que compramos y que escogieron, no ya que están, ¿no? Ya desde que vas a la tienda y dices, mira, ¿te gusta este mármol blanco? Sí, nada más que ojo, si lo pones en tu cocina, con tantito limón que le caiga, Exacto. ya se manchó, ¿eh? Y si le cayó vino ni te cuento. Entonces vas haciendo consciente al cliente de lo que le gusta, pero que a veces no se puede aplicar porque no es práctico para el efecto que él lo quiere utilizar. Entonces ahí es donde el conocimiento te ayuda a sugerirle, mira, esto te sirve, mejor, tiene el mismo, la misma imagen, pero vas a olvidarte del mantenimiento, ¿no? O de estar, estás en tu reunión y estás viendo la mesa como están todos sin el portavasos, estás sufriendo en mi mesa, ya me la mancha, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que es más fácil así. ¿Y qué le dirías a Fernando Cibrián del de hace 20 años, Hijo. con esta experiencia que tienes, con este tema que estamos hablando de que todo evoluciona? ¿Qué le dirías? Fíjate que paciencia, le diría que tuviera paciencia, porque yo he sido una persona muy impaciente, ¿no? Que siempre me he puesto como el objetivo a donde quiero llegar y a veces me he olvidado de disfrutar el proceso. Y creo que lo bonito de la vida es disfrutar cada una de las etapas, ¿no? Para mí, les juro que ha sido un abrir y cerrar de ojos estos últimos 25, 30 años, porque ha sido rapidísimo, ha sido de cuando yo empecé con mi primer proyectito y que empecé, hice 2 casitas y luego 5 y luego, bueno, fuimos creciendo. Parece que fue ayer, ¿no? Y creo que eso te pasa cuando no lo disfrutas, cuando no vas saboreando, por supuesto, los triunfos, pero también las derrotas, ¿no? Y vas aprendiendo de esas derrotas para hacer experiencia. Y creo que lo que te trae vamos a decir, la edad, no solo son las canas, ¿no? También es la experiencia de que tú ya eres una persona con una capacidad de temple, de carácter, que te fue haciendo esas derrotas que tuviste que afrontar, que reponerte, que levantarte y seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que le diría que disfrute el proceso, ¿no? Todas las etapas de la vida son muy buenas, son muy bonitas y sobre todo la paciencia, porque como bien dice, los arquitectos tenemos que tener maestría en paciencia porque nuestros proyectos, nuestros desarrollos, lo que nos imaginamos aquí se materializa en 2 años, en un año mínimo. Entonces, si tú lo quieres rápido, tú mismo vas a ocasionar que eso no sea de la mejor calidad, ¿no? Sí, sí. Sí, pues hay hasta una frase que dice, ¿no? Que el éxito oculta lo que la derrota te enseña. Correcto. Y esa frase a mí siempre se me hace como muy buena porque normalmente te muestro los éxitos, las victorias o estos aciertos que he tenido y a veces muchos aciertos en el tema ya del arte, los aciertos terminan siendo, a veces son, como le dicen, errores felices, ¿no? Y esos errores felices de repente se vuelven, mira, tuve esto y inconscientemente lo había estado repitiendo, pero no terminó siendo un error, sino es
ahora ya parte de mi sello, ¿no? Es parte de mi firma. Y una pregunta sería, ¿cuáles son los momentos clave que tú sientes que has tenido para llegar ahora a esta expansión, a este abarcamiento de todos estos proyectos que nos comentas? Fíjate que yo siento que el primer momento importante es cuando te das cuenta que tienes que saber delegar. Sí. Porque yo era una persona sumamente controladora, sumamente obsesivo, sumamente compulsivo del detalle, del más mínimo detalle, ¿no? Entonces, los que somos tan obsesivos compulsivos queremos hacerlo nosotros todo porque creemos que nadie más tiene la capacidad de hacerlo igual que nosotros. Entonces, el delegar, el soltar, el confiar es muy difícil, ¿no? Y creo que a mí lo que me marca primeritito es darme cuenta que para mi capacidad yo no podía llevar 10 obras, ¿no? Yo no podía ser el que diseñaba, el que construía, el que cobraba, el que pagaba, el que llevaba la administración, todo, No, porque no se podía, ¿no? claro. Que no estaba dando el 10 en cada uno de mis proyectos. Entonces, creo que ese fue el más importante, el tener que soltar, el tener que confiar. Y el segundo más importante es, creo que el darte cuenta que yo soy el director de la orquesta, ¿no? Que yo soy el director de la orquesta y que me tengo que rodear de personas con la misma capacidad que yo o con mejor, como es en mi caso, ¿no? Que Sí. yo puedo decir, a ver, el responsable de la sede de Puebla o de San Pedro o de donde sea, tiene el talento, la capacidad y los valores que yo tengo o mejores. Y entonces me puedo quedar tranquilo de que están haciendo todo su trabajo, ¿no? Lo que les corresponde. Y creo que esa parte del confiar viene de la mano del soltar, ¿no? Y eso ha marcado mucho, por supuesto, mi carácter para poder estar tranquilo y vivir tranquilo, porque era una sensación pues de miedo todo el tiempo y de estar preocupado de, chin, y si pasa esto y si se equivocan y sí, sí, sí. Y creo que la última, pues es el tema de que siempre tratemos, vamos a decirlo así, de rodearnos de personas que no porque sean jóvenes o sean mayores o que tengan ciertas características físicas, pues puedan dar el 100, pero ahí como les decía, yo como director de orquesta, mi obligación es entender el carácter de mi compañero y llevarlo al área donde él puede dar el 100, porque no puedo poner a alguien introvertido a que haga compras. Claro, exacto. Necesitamos a alguien que tenga esa garra de regatear y de tener esa chispa, ¿no? Sí, sí. Alguien que no tiene el talento de diseñar en el área de proyectos. Entonces, creo que mi función más importante hoy es conocer a mis compañeros y ponerlos en los lugares donde tienen que estar para dar el 100, ¿no? Sí. Creo que todos tenemos virtudes, como les decía, y conocernos y explotar esas virtudes te lleva a formar un equipo, pues, un equipo que te respalda, pero la importancia del director de la orquesta, que es mi caso, pues es saber que el que toca la trompeta y el que toca el piano son los expertos en eso, Así ¿no? es. Así es. Sí, pues nosotros nos seguiríamos 2 horas más. Yo sé, yo Nos también, encanta tenerte yo aquí, también. pero te agradecemos mucho el que estés formando parte de esta gran familia que es CEMIX, que nos hayas compartido tus vivencias, tu experiencia y que se nos quede grabado, Fernando Cibrián, para todos nosotros, para tus clientes, y que bueno, que tienes un equipo que te respalda, que eres una persona que se preocupa por cada detalle y que va a estar respaldado con el mejor equipo, Muchas, prácticamente. muchas gracias por la invitación. Para mí fue un honor esta charla acompañado de ustedes dos. No, al contrario. Qué amables. Creo, pues, muchas gracias de estar aquí. Ahora, pues ya dándole el tema ya final, pues algún consejo que quisieras darle a los arquitectos, algún consejo que quisieras dar de algo que estés llevando ahora que tengas muy en boga. Pues yo creo que lo que hemos platicado durante todo este tiempo, ¿no? Que ha sido una charla muy amena, creo que el confiar en las personas que tenemos que confiar, ¿no? En equipos responsables, en empresas que sabemos que nos van a llevar al punto donde buscamos, ¿no? Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar de la poca experiencia que yo puedo llegar a tener, que es pues realmente el saber escoger a nuestro personal, ¿no? Mano de obra, contratistas, proveedores, porque ellos van a hablar de nuestra calidad y de nuestro prestigio como profesionistas, por supuesto. Así es.
Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Gracias a todos.